Tanto tiempo de duración, el hecho nada más de que entrara ya es para celebrar y luego se luce como se luce y bueno, es aún mejor. Y hablando de lucirse, este es el momento para lucirse. Sabemos que lo que busca es ese campeonato norteamericano. Y esto la pondría como que ese pasito más cerca, sin duda, venciendo a Jacy Jayne, una de las manos derechas, porque las dos son mano derecha de Fallon Henley. Me refiero a Jasmine Nix y Jacy Jayne. Obviamente estoy en desacuerdo con todo lo que dijiste para no variar. Lo peor que pudiste decir es que la única ganadora fue Charlotte Flair. Lo siento. Roxanne Pérez también ganó. Y mira que ganó mucho. Demostró a todo un universo que ella puede romper marcas, que es una mujer que sigue llamándose la prodigio y esa prueba de lo que le pongan enfrente. Pero bueno. Claramente no entendiste nada de lo que dije. Sí. Uno, tú siempre te excusas. Siempre. No, no es necesario. Es demasiado disparate. Bueno. Definitivamente, esta mujer quiere demostrar, hablando de demostraciones, que puede vencer a cualquiera de la influencia fatal. Su rollo realmente no es con Jacy, su problema es con la campeona porque quiere quitarle el título, pero necesita esta victoria de alguna manera para poder decir, tengo el derecho de seguir adelante para quitarle el título a Fallon Henley. Bueno, ya a ellas le costaron precisamente, pero este festival de patadas, por favor. Le costaron precisamente la oportunidad a la primera. Ella ya debió haber tenido esa oportunidad titular. La influencia fatal se encargó de que eso no fuera así. Y entonces la primera se fue por allí buscando tras bastidores de quien apareciera. Y Jacy Jayne, que estaba en una silla de maquillaje, hasta se llevó los aquí en la mano. Yo creo que hay que culpar nuevamente a quien hay que culpar. Otra vez estás equivocado. Deberías culpar a Shotzi, deberías culpar a Tatum Paxley y deberías culpar, a la Gigi. Ellas son las culpables. Machetazo de pierna. Que realmente hicieron. Ay, Dios mío. Uno. Oye, tú hablas más que un loro. No, es que tengo que contrarrestar los disparates que tú dices. Pero es que no dices nada correcto. Estás fuera completamente de la historia, culpando a la gente inocente. ¿Cómo te lo voy a permitir si yo soy un hombre tan justo? Creo que te faltó el in al principio de la palabra. Bueno, a lo mejor lo dije, pero me lo tragué. Está afectando. Ya lo dijimos, es muy importante esta contienda para ella. La primera. Qué lujo tenerla con nosotros. Stephanie Baker. El mundo está hablando de ella. Hace el enganche. Dice que no. Jacy con mucha más experiencia aquí en NXT. En NXT, repito. ¡Qué patada a la espalda de Baker! ¡Oh! De frente al rostro. Me van a respetar, punto y se acabó. Se toma un vaso que no llega a casa. Y la van a dejar hasta en la cara. ¡Ay, no! La pinza rompe cara. ¡Mi madre! Las pinzas mayulleras. ¡Pobre cara de Jacy, chica! ¿Quién está en control del combate? La primera. Una vez más pide la gente. Deberían sacarlos a todos de este lugar. Pero pasarla de lo lindo. ¿Pero por qué piden que repitan eso? Sacarlos del lugar. ¿Qué tú hablas? ¿Ves que todo lo que dice son... Pero ¿cómo le van a hacer eso otra vez a ella? ¿Ves? No, por favor. Claro, con mi amiga no te metes. Pone las manos encima. Con mi amiga no te metes, le dice la campeona. Mira, se va a disparar Jacy. ¡Cuidado! Se dispara Jacy con tremenda patada de gol. Sobre Chile. No se olviden que estas son mujeres muy listas. Amigos, estamos en vivo NXT y Stephanie Baker en una lucha muy importante camino a una oportunidad titular que ya consiguió de paso. Esto no tiene nada que ver con la oportunidad titular. Pero aquí, si Jacy le deja con las tablas en la cabeza, como que de alguna forma podría mermar la confianza en la primera. Mira, de esquina a esquina. Y el universo está metiéndose con Jacy aquí. Lo que le están gritando no es nada bonito. No dicen es mi favorita, espero que gane. Pero bueno, Stephanie sabe ganarse el cariño del universo para colmo. ¡Qué bala de cañón! Esta vez sí la conecta horripilantemente. Esta mujer realmente es una heroína. 1, 2. Una mujer que fue capaz de salvar Chase U. Se montó la universidad sobre sus hombros. Para después nunca se lo todo agradecieron. ¿Por qué nunca se lo agradecieron? ¿Así? Mira. Una versión bien tergiversada de toda la historia. Pregúntale tú al propio maestro a ver qué te dice.
O pregúntaselo a Thea Hale, o pregúntaselo a Duke Hudson, o pregúntaselo a Miles Bourne, a quien tú quieras, porque Miles era amigo también de ellos. Después dijo, no, yo los dejo a ustedes y mejor me voy con NQCC, que estos están como más centrados. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh! La primera, metiendo antebrazos, a quemarropa. Y va las cuerdas. Invierte en posición, viene con el látigo, nada, no falla. ¡Oh, lazo! Y después, sí, el lazo no, el codazo sí. Bueno, de alguna manera tiene que tomar control y al fin parece que toma el control, porque de verdad es que Baker se estaba luciendo completamente, a pesar de que le han ayudado a Jacy Jayne Jackie y sus compañeras. Y no digas que no vengas a vender mentiras. Yo no vi mayor cosa. Lo que te puedo decir es que esta lucha importa mucho más para Stephanie que para Jacy. Jacy necesita ganar simplemente para dejar mal a la retadora número 1. ¿Dejar mal o para que no la dejen mal? Porque tú crees que Fallon Henley se lo perdonaría si no saca del camino a Stephanie. Lo que hace es apoyar más el hecho de que es ella quien está ahí a punto de quitarle el título a Fallon. Yo creo que Fallon claramente respeta mucho a su amiga, respeta mucho a una mujer que ha sido 2 veces campeona en pareja, respeta mucho a una mujer que, como dije antes, fue la salvadora de una universidad por la que nadie pagaba ni un cuartillo. La respeta, tiene que respetarlo porque el ring es una potencia. Esta potencia en el ring llamada Stephanie Baker, bien, está a punto de quitarle el título a Fallon Henley. ¿Te gusta? Bueno, yo quiero ver el combate. El combate no ha sucedido. Hay que esperar el combate. Por ahora, Stephanie, con lo maravillosa que es, la veo perdida, extraviada. ¿Qué te digo que no sepas? Y seguimos en vivo con NXT, la retadora número 1, enfrentada a una de las amigas de la campeona. Y esa es la idea, sacarla del camino, descarrilarla. La primera, sin embargo, de Chile para el mundo, dando cátedra. Ajá. La lleva directamente, sí, a donde quería, la escuela clásica y... ¿Qué es esto? La movida iba a ser preciosa, desafortunadamente. Jacy no se lo permitió. Iba a ser muy linda la movida. ¡Oh, buena! En su guía, ella arriba, en lo más alto de la torre. ¡Qué lástima! Me quedé con las ganas de ver esa movida de Stephanie. Stephanie tratando de quitarse de encima. Jacy parece que lo va a lograr. ¡Oh, entre las piernas, sí! Clásico Baker. Entró por el túnel. La prepara en lo más alto. Abriendo el compás. ¿Qué quiere hacer Stephanie Baker? Las cosas parece que se van a poner peores para Jacy Jayne. ¡Ahora mismo! ¡Ay, mi madre la mandó a Viña del Mar y no a cantar! ¡Gaviota! ¡Dios! ¡Qué superplex! ¡Wow! Eso cayó, pero un relámpago en el cuadrilátero. Por favor, cómo retumbó el impacto. Stephanie es extraordinaria, de verdad que es una mujer poderosísima. Todo el mundo aquí gritando su nombre, emocionadísimo. La quemarropa las dos. Amigos, y no lo olviden que más tarde harán equipo Oba Femi y Trick Williams. Sí, no se muevan de sus televisores, porque yo también quiero ver eso. Yo también lo quiero ver. Sigo preguntándome si esto lo vamos a ver. Rompe quijada. La verdad que nuestra gerente general ha probado ser muy inteligente y de verdad saber cómo mandar, Bala de cañón que no progresa, torniqueta el brazo, la conecta directamente, qué buen tirón. La prepara Baker, va del esquinero. ¿La tiene donde la quiere ir? Super meteora, no pudo verle la luz. Jacy Jayne en peligro, la prepara Baker y... Hermoso. Lindo suplex, suavecito, tranquilita, sin sudar, sin molestarse, sin volverse loca, en control, maravillosamente bien. Esta mujer ha estado deletreando peligro para Jacy Jayne desde el principio, pero... Busca la tablita marina, dice que no. Jacy dice que no. La conecta con la rodilla al rostro para bloquearla. Mira. Es el momento, es el momento. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Es la experiencia de Jacy Jayne. Sin embargo, la cuenta de 3 no le da la victoria aún. Hubiese sido una inesperada victoria, cabe destacar, porque la primera
compañera se está luciendo, pero esa rodilla con el impulso con el que iba, de verdad que se lució Jessica. Viene por más, viene por más, viene por más. La prepara con el lazo trompo. Dice que no es Stephanie. La prepara Stephanie. ¡Oh! La mete con DDT. Se la lleva completamente. La enreda como quiere. 1, 2. La cuenta de 3 todavía no le da la victoria a Baker. Me encanta cómo se la armó Stephanie Baker, de verdad. Cualquier posición, no importa cómo. Un conocimiento luchístico de verdad maravilloso. Qué hermoso ver este dúo de talento puro. Las dos son dinamita. Y... ¡wow! ¿Viste eso? Creo que Rey Mysterio estará muy orgulloso de esa movida realizada por Stephanie Baker. Que de alguna manera, ¡oh! Se lanza con plancha cruzada. 1, 2. ¡Hey! Ah, bueno, Jasmine. No, yo no quise hacerlo. Es que me emocioné. Cayéndole encima la suya. Es que me emocioné. No. Stephanie, que tiene la... No, que está lastimada, la carita lastimada, Stephanie. Cabezazo en la enmascarada por si acaso. Qué raro que el árbitro no hizo nada, ¿verdad? Pero bueno. Es que atacó a su propia compañera de equipo. Bueno, no fue intencional, obviamente. Y ahora sí, es todo. Listo para Stephanie Baker. Y mirando a los ojos a la campeona, por si acaso. Aquí está la ganadora, Stephanie Baker. Así es la vida. A veces se sube, a veces se baja y a veces ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. La tranquilidad en el rostro de Stephanie diciendo, tómate tu tiempo que yo voy por ahí.